a todos. Eh, en el marco del curso del fortalecimiento del sistema inmunitario en la era COVID-19, para la profilaxis de las infecciones del tracto respiratorio en adultos, voy a hablarles sobre inmunomoduladores en infecciones recurrentes del tracto respiratorio. En primer lugar, quiero agradecer al Laboratorio Casasco y su línea respiratoria el haberme convocado para tocar este tema, junto con otros speakers argentinos del interior del país, con los cuales vamos a desarrollar este curso. En 20 minutos, 25 minutos aproximadamente, voy a hablar sobre las infecciones recurrentes del tracto respiratorio, qué son, el impacto que tienen sobre nuestros pacientes, el efecto de los inmunomoduladores en las afecciones respiratorias cuando son administrados por vía oral, y específicamente de la seguridad y rentabilidad y eficacia de OM85, que es sin duda el inmunomodulador oral más estudiado y que tiene evidencia suficiente como para recomendarse. Las enfermedades respiratorias más frecuentes son el EPOC, el asma, las infecciones respiratorias agudas, la tuberculosis y el cáncer de pulmón, pero dentro de ellas, las muertes por año, por millón, las infecciones respiratorias agudas llevan la gran delantera, con alrededor de 4 billones de muertes por año. En niños es la enfermedad crónica más común, la infección respiratoria aguda, es la causa de muerte más importante, sobre todo en países en desarrollo, y la neumonía es la causa de muerte más frecuente en niños debajo de los 5 años de edad. ¿A qué llamamos infecciones del tracto respiratorio? En general son infecciones causadas por virus y por bacterias que pueden afectar vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Las más comunes de vías respiratorias altas son la rinitis, la amigdalitis, la laringitis, la otitis media y la rinosinusitis. Y las infecciones del tracto respiratorio que afectan vías aéreas inferiores típicamente se asocian con una mayor morbimortalidad, y son la traqueitis, la bronquiolitis, la bronquitis y la neumonía. Las infecciones respiratorias son sobre todo causadas por virus, pero también por bacterias. Más del 80% de las infecciones son causadas por virus. Los virus que más frecuentemente provocan infecciones respiratorias son el rinovirus, el virus incisional respiratorio, los adenovirus y los virus de la influenza, pero frecuentemente se provoca o se produce una sola infección bacteriana, que es muy común después de las infecciones respiratorias de origen viral. Y muchas bacterias varias se asocian a las infecciones respiratorias, como son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus, el Streptococcus pyogenes, la Moraxella catarrhalis, el estafilococo, el Streptococcus viridans, la Klebsiella, Escherichia coli y gram negativos, y alcanzan una estacionalidad, sobre todo en nuestros climas templados. Generalmente son mucho más frecuentes en el otoño y en el invierno. Y además tienen un alto costo para la sociedad, para el sistema de salud. En los países desarrollados, las infecciones del tracto respiratorio constituyen un 20% de las consultas médicas, un 30% del ausentismo laboral y un 75% se llevan con respecto a la prescripción de antibióticos. Cerca del 50% de todas las consultas de pediatría en los países industrializados son por infecciones del tracto respiratorio, porque en niños son extremadamente frecuentes. Y en Estados Unidos se ha estimado un costo anual directo de las exacerbaciones agudas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica de $18.000 millones. Por supuesto, además, los costos de hospitalizaciones en el caso de exacerbaciones de EPOC contribuyen mucho al impacto socioeconómico que tienen estas afecciones. Además, los adultos que padecen infecciones respiratorias recurrentes del tracto respiratorio muestran
una afectación muy importante de la calidad de vida utilizando esta herramienta como es el SF-36, una encuesta validada. Se vio que 7 subescalas de la encuesta de calidad de vida se ven afectadas por las infecciones respiratorias recurrentes del tracto respiratorio. Tales son el funcionamiento físico, el papel físico, el dolor corporal, la salud general, la vitalidad, el funcionamiento social, el papel emocional y la salud mental. Todas ellas se ven afectadas con una significativa diferencia. El hábito de fumar también impacta en la capacidad del sistema inmune y es un factor predisponente de infecciones respiratorias recurrentes en el adulto, además de la amplia gama de efectos deleterios que tiene sobre la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa. Sobre la inmunidad innata se afectan los macrófagos en su capacidad fagocítica, se pierde la efectividad de las células asesinas naturales o natural killer, y existe menor cantidad de células dendríticas maduras en las vías aéreas del fumador. Y con respecto al impacto que tiene la inmunidad adaptativa, fundamentalmente los fumadores tienen menor nivel de linfocitos reguladores, tiene un repertorio reducido de los receptores de los linfocitos T, tiene una respuesta de los linfocitos T dirigida fundamentalmente a los linfocitos de tipo 2, TH2, y tienen un deterioro en el funcionamiento de los anticuerpos y niveles aumentados de autoanticuerpos en comparación con los pacientes no fumadores. Otra infección respiratoria recurrente y común que afecta mucho la calidad de vida es la rinosinusitis crónica, que se caracteriza por una inflamación persistente de los senos paranasales, se asocia frecuentemente con infecciones microbianas secundarias, generalmente son virales al comienzo y se transforman en microbianas persistentes. Está asociada con síntomas debilitantes, incluyendo dolor, hinchazón severo en la cara, congestión nasal, secreción nasal purulenta, pérdida del sentido del olfato y cefalea. Y se ha demostrado que una abundante carga bacteriana corresponde con las manifestaciones de la enfermedad en la rinosinusitis crónica, y la secreción nasal purulenta indica la presencia de una infección bacteriana crónica en estos pacientes. Además, las infecciones respiratorias se asocian con el empeoramiento de enfermedades respiratorias crónicas preexistentes, como la EPOC y la bronquitis crónica, tan prevalentes y frecuentes. Estas dos son enfermedades inflamatorias crónicas del sistema respiratorio inferior, son comunes en los adultos mayores, particularmente en los que tienen historia de haber sido o ser fumadores. Las exacerbaciones de estas patologías son un empeoramiento agudo de sus síntomas, tanto de la EPOC como de la bronquitis crónica. A menudo se asocian estas exacerbaciones a infecciones virales o, en menor grado, a infecciones bacterianas. Las infecciones y la inflamación se asocian a exacerbaciones de EPOC, como dijimos recién. Estas exacerbaciones representan un aumento agudo en el nivel de inflamación con respecto a cuando está el paciente estable, y los perfiles de las bacterias en las vías aéreas difieren entre pacientes con enfermedad obstructiva crónica con EPOC estable y en aquellos que sufren la exacerbación aguda. Se ha observado que los pacientes con exacerbación son aquellos los que tienen una mayor colonización bacteriana. Acá vemos la carga bacteriana en los pacientes con EPOC estables en el gráfico color gris y en exacerbación en el gráfico en color naranja. Vemos cómo aumenta la carga bacteriana para diferentes bacterias con las exacerbaciones. Y el factor de riesgo primario para una exacerbación es una exacerbación previa en el caso de las infecciones respiratorias recurrentes crónicas. ¿Por qué? Porque se genera un círculo vicioso donde la carga microbiana de bacterias colonizantes provoca una respuesta inflamatoria en el huésped, en el paciente, lo cual lleva a un daño pulmonar, altera los mecanismos de defensa y eso facilita que haya una mayor carga microbiana de bacterias colonizantes. Entonces, la forma de prevenir infecciones podría ser la reducción de las exacerbaciones agudas
mejorando los desenlaces en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos que tratar por todos los medios de disminuir las exacerbaciones agudas, que son las que llevan a un marcado deterioro de la patología de base. Tanto en la EPOC como en la bronquitis crónica, las exacerbaciones agudas tienen una fisiopatología bien estudiada, y se ha visto que en ellos, en estos pacientes, hay una función macrofágica disminuida y una efectividad de los fagocitos disminuida. Hay un deterioro en la respuesta a los antígenos bacterianos, presenta colonización bacteriana persistente, y todo eso lleva a una mayor probabilidad para desarrollar exacerbaciones. Además, las infecciones respiratorias recurrentes afectan fundamentalmente a las poblaciones vulnerables. Y vamos a ver cuáles son las características clínicas de estas poblaciones. Los pacientes vulnerables y aquellos que tienen factores de riesgo para infección respiratoria recurrente son, por supuesto, los niños, debido a que tienen un sistema inmune inmaduro, tienen factores sociales y ambientales como el asistir a guarderías o ser fumador pasivo si en la casa se fuma, y además, si hay historia familiar de alergia o atopia, también son factores predisponentes para desarrollar infecciones respiratorias recurrentes. Pero en el adulto, las enfermedades respiratorias crónicas son la principal causa de vulnerabilidad: la EPOC, la bronquitis crónica. Los adultos que tienen un deterioro de la respuesta inmune a la infección por inmunodeficiencia, y los fumadores. Todos ellos son pacientes de riesgo. Y en los ancianos, debido a la edad y la inmunosenescencia, que vamos a ver de qué se trata, también son una población especialmente susceptible y de riesgo para sufrir infección respiratoria recurrente. Entonces tenemos que hay factores ambientales, individuales y sociales como factores de riesgo. Dentro de los ambientales, el tabaquismo pasivo, la polución, la deficiente ventilación en el hogar, los cambios bruscos de temperatura, la concurrencia a lugares públicos y con hacinamiento, y el contacto con enfermos son factores de riesgo. A nivel individual, en los niños, la edad y el bajo peso al nacer, la desnutrición, las inmunodeficiencias, las vacunaciones incompletas, el déficit de vitamina A y sobre todo de vitamina D, y las patologías previas condicionan el factor de riesgo. Y a nivel social, el bajo nivel socioeconómico, el hacinamiento, la calefacción a leña por medios de calefacción que producen humo, y la mala higiene, son todos factores de riesgo para sufrir más infecciones respiratorias recurrentes. Con la edad sabemos que hay una época de vulnerabilidad mayor en el niño pequeño, donde la inmunidad innata se comienza a desarrollar, y también la adaptativa, pero sobre todo se ve bien en la innata, alcanzándose la plenitud después de los 20 años de edad en cuanto a respuesta inmune, y esa inmunidad adaptativa empieza a disminuir luego de los 60 años, debido vamos a ver los factores que la producen. Entonces hacen que el paciente adulto mayor sea especialmente vulnerable a las infecciones respiratorias recurrentes. Este es el concepto de inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmune, que se da por diversos mecanismos, pero se ha visto que tienen los pacientes adultos mayores menor cantidad de linfocitos de memoria, tienen una disregulación en la producción de citoquinas, tienen algún grado de fibrosis en los ganglios linfáticos, lo cual lleva a una susceptibilidad aumentada a las enfermedades infecciosas en general y a las enfermedades infecciosas respiratorias recurrentes en particular. También se ha visto que tienen una deficiente respuesta a vacunas, tanto debido a diferentes factores inmunológicos. La inmunosenescencia hace que los pacientes respondan menos a las vacunas de calendario, y eso lo podemos ver como se está estudiando ahora con las vacunas contra el COVID, pero se ha estudiado en las vacunas para la neumonía y para la gripe. La respuesta inmune es menor debido a diferentes mecanismos inmunológicos. Este trabajo del año pasado, en el Journal of Allergy, muestra todas las alteraciones que se producen relacionadas con la edad en cuanto a la respuesta a las vacunas.
Por lo tanto, el anciano, el adulto mayor, tiene una función inmune disminuida en general, presenta una declinación inmune relacionada con la edad, alteraciones de la inmunidad innata, menor número de células madre hematopoyéticas, menor cifra de macrófagos y función fagocítica alterada, y una pobre regulación de las citoquinas. Pero además tienen una pérdida de efectividad, sobre todo de la inmunidad adaptativa, con menor producción de linfocitos T colaboradores, menor repertorio de linfocitos T, colaboradores también, menor desarrollo y funcionamiento de linfocitos B y menor producción de anticuerpos. Todo eso lleva a que el inmunosenescente tenga una predisposición especial. ¿Cómo se define una infección recurrente del sistema respiratorio en los adultos? Se considera aquel paciente que tiene infección respiratoria recurrente el que tiene más de 2 a 4 infecciones del tracto respiratorio por año. Dentro de los pacientes con EPOC y bronquitis crónica, los que hacen exacerbaciones frecuentes, 2 o más episodios de exacerbación por año, también se los considera como recurrentes. Y en los pacientes con rinosinusitis crónica, aquellos que tienen persistencia de la inflamación de los senos paranasales durante más de 3 meses en el año, se los considera que tienen infección recurrente. ¿Cuáles son las complicaciones y las enfermedades concomitantes asociadas a las infecciones recurrentes del tracto respiratorio? Bueno, hay complicaciones directas, como son la sobreinfección bacteriana, la neumonía y la sepsis. Tienen mayor riesgo para desarrollar enfermedades respiratorias severas en los pacientes vulnerables. En los niños, los ataques de sibilancia pueden aumentar el riesgo para desarrollar asma. Sabemos que los virus juegan un papel fundamental en el desarrollo del asma pediátrico, además de la genética y de la predisposición atópica, por supuesto. Provocan entonces mayor inflamación y deterioro de las defensas pulmonares en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquitis crónica. Y la fragilidad aumentada de los pacientes ancianos también es una complicación frecuente en aquellos que tienen infecciones respiratorias recurrentes. Son, por supuesto, estas infecciones respiratorias una pesada carga tanto para la familia como la sociedad y el sistema de salud. Los costos en el cuidado y la atención de la salud se incrementan exponencialmente. El ausentismo laboral para aquellos pacientes activos, la ansiedad familiar, la resistencia a los antibióticos, que es todo un tema en esta época, cómo hay tanta cantidad de resistencia de los gérmenes a los antibióticos por su mal uso, y la poca investigación que hay en antibióticos nuevos que puedan colaborar con el tratamiento de las infecciones, sobre todo, por supuesto, bacterianas, y la menor calidad de vida es evidente en los pacientes que tienen infección respiratoria recurrente. Los adultos cuya respuesta inmune a patógenos está disminuida son vulnerables especialmente para desarrollar infecciones respiratorias recurrentes. Entonces tenemos, en resumen, los pacientes con edad avanzada, aquellos que son fumadores con más razón, y los pacientes con enfermedad respiratoria crónica son las poblaciones especialmente vulnerables y a las cuales tenemos que apuntar con nuestros tratamientos. ¿Qué es un inmunomodulador? Un inmunomodulador es una sustancia, proteína o vector químico que actúa favoreciendo el balance regulatorio y la respuesta final integrada del sistema inmune para prevenir o ayudar a corregir una disfunción del sistema inmune mismo, ¿no? Hay diferentes tipos de inmunoestimulantes o inmunomoduladores. Los más conocidos son los extractos bacterianos, pero también existen extractos químicos, lipopolisacáridos, probióticos y otros medicamentos que se están utilizando como inmunomoduladores. Vamos a centrarnos fundamentalmente en los extractos bacterianos y aquellos que se administran por vía oral. Los inmunomoduladores bacterianos ya se comenzaron a utilizar hace muchos años. Este es uno de los primeros trabajos del año 1978 del doctor Busquet en Francia sobre un inmunomodulador que todavía persiste, pero que ya lleva más de 40 años de experiencia. Estos se desarrollaron en los años 70 y se comenzaron a comercializar en los años 80. Actualmente están registrados en más de 60 países alrededor del mundo y son utilizados frecuentemente los inmunomoduladores o inmunoestimulantes para prevenir ese tipo de infecciones respiratorias crónicas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los inmunomoduladores bacterianos? Bueno, el doctor Narduso ya en su clase lo explicó
en forma acabada, pero en síntesis podemos decir que tienen dos mecanismos. Uno es la inmunoestimulación, que era el que estaba primeramente estudiado y al cual todos conocíamos, que es una mejora de la capacidad de respuesta tanto de la inmunidad innata como de las células presentadoras de antígeno, como de la inmunidad adaptativa. O sea que estimula la producción de inmunidad innata, adaptativa y de las células presentadoras. Pero además tiene un efecto fundamental que es la inmunoregulación, disminuyendo la inflamación, el inflamosoma, equilibrando la relación TH1-TH2 mediante disminución de la producción de interleuquina 1 beta, aumento de interleuquina 10 y fundamentalmente mediante el aumento del interferón gamma. Eso lleva a que la inmunoregulación sea fundamental en estas enfermedades que finalmente siguen siendo y resultan la patología de la inflamación. ¿Qué es el OM85 Broncovaxom? Sin duda es el inmunoestimulante inmunomodulador más estudiado a nivel internacional. Se utiliza para prevenir infecciones respiratorias recurrentes. Se presenta en cápsulas que contienen una fracción liofilizada de 21 cepas de 8 especies de patógenos. Los patógenos son el Haemophilus influenza, el Diplococcus pneumoniae, la Klebsiella pneumoniae, la Klebsiella osaneae, el Staphylococcus aureus, el Piógenes, el Streptococcus viridans y la Moraxella catarrhalis. Ha demostrado mediante muchos trabajos científicos su eficacia en la estimulación del sistema inmune, aumentando la producción de IgA salival, de IgA broncoalveolar y de IgA e IgG4 séricas. Se utiliza, como decíamos, desde la década del 80, tanto en adultos como en niños, con el objeto de detener las recurrencias de infecciones del tracto respiratorio. Y su eficacia, tanto en infecciones respiratorias, bacterianas o virales, se debe a la activación de la respuesta inmune innata y a su capacidad de equilibrar de manera específica la relación TH1-TH2 hacia TH1, que ya lo vimos en detalle en el mecanismo de acción. Pero además, OM85 ha demostrado otras propiedades inmunomoduladoras como la inducción de la maduración de las células dendríticas humanas, la estimulación de células T, el aumento, decíamos que es muy importante, de interferón gamma, la disminución de la interleuquina 4, que es una citoquina predominantemente TH2 y proinflamatoria. Todas estas propiedades activan la cadena de reacciones inmunológicas defensivas del organismo, con lo cual producen un efecto inmunoestimulante, inmunomodulador y previenen las infecciones respiratorias recurrentes. Esta revisión reciente del año pasado, estudió la disfunción epitelial, las infecciones respiratorias y el asma, y la importancia que tiene el inmunomodulador, especialmente OM85, para su prevención y tratamiento. Esta revisión sobre OM85 concluye y destaca que las infecciones recurrentes del tracto respiratorio, la EPOC y el asma son problemas importantes de salud pública, que ya es conocido, que existe una alta prevalencia de resistencia a los antibióticos entre los patógenos, por lo cual debemos desarrollar estrategias de inmunización para prevenir la aparición, y que OM85 ha demostrado ser eficaz y seguro tanto en niños como en adultos para este objetivo de prevención. Este trabajo que les traigo sobre eficacia también de OM85 es un trabajo realizado aquí en la República Argentina en el año 2016 y publicado en la revista LAN, que demostró una disminución del 74% con OM85 en el número total de infecciones respiratorias recurrentes en comparación con el año anterior, donde no habían tomado OM85 los pacientes, una reducción significativa del 36% en el número total de exacerbaciones relacionadas con las condiciones médicas subyacentes durante el tratamiento con OM85, un aumento de los niveles de IgA sérica e IgA secretora en saliva, con la administración del inmunomodulador, y en conclusión muestra beneficios clínicos en la reducción de infección respiratoria recurrente y en las exacerbaciones, en la prevención de exacerbaciones en pacientes con condiciones previas como son la rinitis alérgica, el asma y la EPOC.
Y este estudio también nuevo de este año, del presente año, compara por primera vez dos diferentes lisados bacterianos. Uno es el OM85 y otro es uno bastante similar en la composición. Eh, y destacan que los lisados bacterianos pueden reducir la frecuencia y la gravedad de las infecciones recurrentes del tracto respiratorio, tanto de origen viral como bacteriano. Entonces, se realizó un estudio para evaluar in vitro los efectos protectores sobre las células epiteliales bronquiales humanas infectadas con rinovirus de dos lisados bacterianos por vía oral, ligeramente diferentes como fueron el OM85 y el pulmonaron. Esta es la fórmula del OM85 y del pulmonaron y se ve que existe una pequeña diferencia porque OM85 contiene Streptococcus viridis y Klebsiella oceanae en lugar del Streptococcus agalactiae, Streptococcus digalactiae y Streptococcus anginosus, que están presentes en el otro inmunomodulador poliviral llamado pulmonaron. Se demostró que hay propiedades que ambos tienen propiedades antivirales, estos dos inmunomoduladores, sobre el lisado, y que aumentan, por supuesto, la secreción en vivo de factor nervioso tumoral frente a la leuquina 6 e interferón beta, y que el efecto fue independiente de la concentración del pretratamiento. Vemos que la diferencia es significativa a favor de OM85 en los tres parámetros medidos, el factor de necrosis tumoral alfa, el interleuquina 6 y el interferón beta, y se supone que siendo tan similares la composición bacteriana, que podría deberse esta diferencia a no solo al contenido de cada producto, sino también al proceso utilizado para fabricarlo. Porque si bien el estudio demostró que ambos no solo tienen efecto antiviral, sino que también ejercen distintas respuestas antivirales específicas, pero más fuertes para OM85, y dada la similitud, como les decía, de la fórmula bacteriana, se considera que tal vez la forma de fabricación del producto o el proceso utilizado para fabricarlo es responsable de este beneficio a favor de OM85. Y este estudio moderno también sobre la prevención de infecciones del tracto respiratorio con OM85 en niños y adultos, hizo una revisión sistemática de varios trabajos, todos contra placebo, con un muy buen diseño, y en todos se demostró una disminución de los episodios agudos, una disminución del consumo de antibióticos, un incremento del tiempo entre exacerbaciones en el caso que se evaluara en EPOC o que se evaluara en sinusitis crónica. Inclusive hay uno de ellos que estudió pacientes con infección por HIV, con alto riesgo de infección respiratoria recurrente, y en todos demostraron parámetros de disminución de uso de antibióticos, de disminución en las exacerbaciones y de disminución del número de infecciones respiratorias recurrentes al año. En conclusión, OM85 ha resultado eficaz en la prevención de infecciones respiratorias recurrentes del tracto respiratorio en pacientes de edad avanzada, demostrado en varios estudios clínicos. El papel preventivo de Broncovaxom o M85 en la reducción de las exacerbaciones en pacientes ancianos con bronquitis crónica y EPOC se confirmó a través de diversos ensayos clínicos. La relación riesgo-beneficio proporcionada por la prevención con M85 es totalmente favorable. Además, la evidencia alentadora de disminución del consumo de antibióticos, el alivio de síntomas y la duración de la enfermedad representa un enfoque alternativo lógico a la terapia convencional. Por todo ello, es que es OM85 sin duda una alternativa muy útil en estas poblaciones, especialmente en las poblaciones vulnerables, para prevenir estas complicaciones tan frecuentes. Bueno, esto es lo que quería comentarles en este tiempo y espero que la charla les haya sido de utilidad, y quedamos abiertos a responder preguntas si es que tienen alguna pregunta mediante el chat
de la aplicación del laboratorio. Muchas gracias por la escucha. Hasta luego.